¿Qué estamos respirando hoy día? Bueno, es evidente que nuestro pulmón está preparado para respirar aire puro. Claro. Y lo que no estamos respirando precisamente es eso. Cuando nosotros vemos una cantidad de aire, o sea, un aire con ese color, significa que algo está, ¿no es cierto?, oscureciendo la atmósfera. Y ese oscurecimiento son partículas, gases y otra serie de elementos que no son precisamente muy adecuados para la salud. Nosotros tenemos un mecanismo defensivo, que son una serie de pelitos en la nariz, una serie de pelitos en los bronquios. Pero no soportan tanto, me imagino. Absolutamente, o sea, incluso más. No solamente no soportan tanto por cantidad, sino que la calidad de esos elementos son capaces de paralizar ese mecanismo defensivo. ¿Qué estamos respirando, doctor, entonces? Esencialmente gases y partículas. Partículas las cuales, las de 2,5 tan temidas, están en tremenda cantidad. Es como si todo Santiago, todo Valparaíso, gran parte del sur chileno, tuviera estufas a leña prendidas. Y toda esta gran cantidad de partículas se estuviera flotando en la atmósfera y la estuviéramos respirando. ¿Y ese cuál es el daño que nos causa en la salud? Pero digamos, y entendámoslo bien también, es muy diferente el daño que le puede provocar a alguien de Santiago que a una persona que está cerca de un foco de incendio en Cauquenes, en Lolol y en Gualañé, por ejemplo, y en Licantén. Absolutamente, porque el daño siempre está provocado por tres elementos súper importantes, que es la cantidad de los elementos respirables, o sea, la extensión en el tiempo en que se respira y el individuo que respira. Pero doctor, mire, es impresionante cuando vemos las imágenes, ver mire, cómo todo, está nuestra capital. Todo gris, parece invierno, pero estamos en pleno verano. Si uno ve la imagen, Doc, uno se sorprende. Si el problema es que lo que se respira, que produce más daño es lo que no se ve, que son las partículas 2,5, y esas son capaces de penetrar hasta las partes más íntimas. ¿Qué puede pasar, doctor? ¿Qué puede pasar al momento de respirar esas partículas que son tan dañinas? Lo más leve que puede pasar es irritación, es decir, el individuo va a andar con irritación en los ojos, con un poquito de mucosidad, dolor de garganta, tos por una bronquitis, ¿no es cierto? Pero también lo que va a ocurrir es que muchos sujetos, que lo que hablaba, ¿no es cierto?, nuestro amigo acá, es que están predestinados a tener una enfermedad respiratoria, los asmáticos, los fumadores, los crónicos, van a tener exacerbación de su enfermedad, para hacer crisis de ahogo, crisis asfística, las guaguitas, las embarazadas, los ancianos que se defienden muy mal, entonces pueden tener situaciones de emergencia que conllevan una consulta a un servicio de urgencia. ¿Qué cuidados deberían tener, por ejemplo, una mujer embarazada, un prematuro o una guaguita recién nacida, un adulto mayor ahora? Pero antes de hablar de los cuidados, tenemos que pensar que estos producen cosas agudas, pero también a largo plazo. O sea, hay que acabar con estos incendios lo más pronto posible, porque el efecto es acumulativo. Pero el panorama va a seguir, doctor, toda esta semana. Entonces, pensando en los grupos de riesgo, ¿qué hacer? No me puedo mover del lugar donde estoy. ¿Qué datos nos puede entregar para que esto no nos afecte tanto? Nosotros tenemos que sugerir, pero podemos prohibir. Yo ayer miraba en un matutino en el diario cómo la gente seguía haciendo ejercicio en el cerro, andando en bicicleta. Eso debiera estar lamentablemente no prohibido. Hay que dejarlo. Pero advertirle, regular que el ejercicio conlleva respirar más. Y respirar más significa llevar más tóxico hacia sus pulmones, hacia su sangre. Si muchas de esas partículas son capaces de penetrar los alvéolos, que son las unidades más íntimas del pulmón, llegar a la sangre y provocar, por ejemplo, infarto agudo miocardio en aquel sujeto que tenga una cardiopatía coronaria. No puede morir. O sea, hay grupos de riesgo, ¿no es cierto, doctor? Claro. Que son los que tienen que tener especial cuidado en este caso. La mortalidad por este tipo de situaciones de alteración del aire ambiental son esencialmente respiratorias y cardiovasculares a corto plazo, doctor. Pero también a largo plazo hay formación de fibrosis, formación de alteración de la estructura pulmonar. Eso le quería preguntar, porque acá en Santiago, ¿verdad?, uno siente este olor y es desagradable, ¿verdad? Absolutamente. Le pican los ojos a uno, la garganta, etcétera. Pero las personas que están allá, en estos distintos lugares que menciona Pancho, hay gente que no quiere moverse del lugar porque quiere tratar y que no lo van a hacer porque se van a quedar defendiendo sus casas. Entonces, esa gente que no quiere moverse de ahí, esa gente que ya ha respirado todo ese aire contaminado, a largo plazo, ¿qué le puede pasar? ¿Cómo puede mejorarse estas personas? A ver, mientras más cercan estén del sitio del suceso, más posibilidades de daño. Estas personas debieran estar protegidas con mascarilla. Debería dársele algún sistema de filtro, algún sistema para que la respiración no sea tan evidente las partículas que penetren. Estas personas pueden hacer cosas agudas, subagudas y crónicas, entre las que preocupan que a largo plazo, dependiendo de la extensión de la respiración, ¿no es cierto?, van a provocar enfermedades crónicas. Muchos de los componentes de este smog, de este humo que se está inhalando, ¿no es cierto?, son capaces de producir una inflamación. Inflamación conlleva destrucción y la destrucción requiere reparación.
pero el pulmón no es capaz de repararla, ¿no es cierto?, como era antes. Y hay una serie de alteraciones, cicatrizaciones que pueden llevar a la tan temida fibrosis pulmonar y otra serie de enfermedades. Asma bronquial. Ya tenemos el ejemplo en países, ¿no es cierto?, como por ejemplo el incendio de las Torres Gemelas. Muchos de los bomberos que participaron ahí desarrollaron enfermedades similares al asma bronquial. Cánceres a largo plazo. No estoy haciendo que apunta el pánico. No siga porque no nos podemos ir de Santiago. No nos podemos... pero por eso mismo. Pero no hay solución para esto finalmente. Sí hay solución. ¿Cuál sería, doctor? La solución es que la gente salga del sitio cercano del incendio. O sea, una cosa, respirar el aire en Santiago que nos va a provocar algún tipo de irritación, molestia, y otra estar a 2, 3, 4, 40 metros del incendio. ¿Cómo prevenimos? Es inevitable a O sea, veces. ¿Mascarilla? La mejor prevención es salir del sitio en que está ocurriendo. Esa es la mejor prevención. La embarazada, el anciano, el enfermo respiratorio, la guagua, el asmático, doctor, etcétera, ¿qué pasa con las casas que uno está con las ventanas abiertas, ¿verdad? No debiera tenerla. Ya, pero uno está con las ventanas abiertas y entró toda esa contaminación, entró todo ese humo al hogar. ¿Cómo yo voy sacando esto? ¿Purificador de aire? Un ventilador, purificadores sirven algo. Pero eso como que remueve nomás el ambiente, o sea, mantiene lo mismo, ¿o estoy equivocado? Hay una serie de trabajo de investigación que muestra que en los episodios máximos de contaminación, si uno coloca un medidor de partículas afuera de la ventana y dentro de la casa, si mantiene la casa cerrada, es mucho menos que lo que está aconteciendo afuera. Por lo tanto, cerrar la casa, airearla muy poquitito, ¿no es cierto?, en este tipo ¿no es cierto?, de acción, es capaz de tener una cantidad de partículas mucho menor. ¿A qué hora ventilar, doctor? Bueno, lamentablemente ese es otro problema, porque nosotros siempre estamos preparados para actuar contra el smog y sabemos que el smog tiene horarios peak, ¿no es cierto? Aquí prácticamente el peak es casi constante, solamente dependemos de un poco de la variable temperatura y humedad. Ojalá, ¿no es cierto?, después de la medianoche, en que la temperatura tiende a bajar un poco, la contaminación tiende a decaer, por lo tanto, en esos momentos quizás sea conveniente algún tipo de aireación. Doctor, lo decía la Monse recién, no nos podemos arrancar de Santiago. Entonces, concretamente, ya que tenemos que compartir con este clima, ¿qué hacemos con la contaminación? ¿Qué hacemos? ¿Usamos mascarilla? ¿Cuáles serían como, en orden un poco, las precauciones que la gente tiene que tomar? Primera precaución, mascarilla en los momentos álgidos de la contaminación. ¿Ya? 1, 2. No hacer ejercicio físico cuando hay alta cantidad de partículas. Para eso tenemos la información, ¿no es cierto?, en todos los diarios, revistas y televisión, la cantidad de partículas que hay. Tercero, medicamentos en aquellos sujetos enfermos. Sacar del área de mayor contaminación aquellos sujetos más, ¿no es cierto?, vulnerables, que son evidentemente los extremos de la vida y los enfermos respiratorios cardiovasculares. Sea como sea, yo creo que si bien es cierto la gente está muy, ¿no es cierto?, encariñada con sus cosas porque le ha costado tanto tiempo, los enfermos no debieran estar cerca del sitio. ¿Qué pasa con los abuelitos, doctor? ¿Qué pasa con estos abuelitos que están postrados, que no pueden moverse mucho, que están en los hospitales y los hospitales a lo mejor tampoco tienen la suficiente cantidad de elementos para poder ayudarlos? Los hospitales tienen en general, ¿no es cierto?, las cosas básicas y mínimas para solventar este tipo de crisis. Tienen el oxígeno, tienen los médicos, ¿no es cierto?, hay mascarilla. Pero el ideal sería, si dependiendo del grado, ¿no es cierto?, y nosotros confiamos mucho en nuestra ministra de Salud, ¿no es cierto?, y todo el aparataje, que en el momento determinado se decrete una emergencia de salud de esa categoría, va a haber evacuación. Yo creo que no ha llegado a tanto. ¿Y da abasto nuestra salud en Chile como para ayudar a toda la gente, para que la salud pública esté 100% preparada para una situación como esta? Lo que pasa es lo siguiente, que no hay ninguna planeación para este tipo de acontecimientos, que es tremendamente agresiva. O sea, yo creo que lo tenemos, y perdonen que dé ejemplo afuera, ciudades como California, Estados Unidos, en que falta recursos no tienen, cuando hubo un incendio que duró semanas, ¿no es cierto?, no dieron abasto ningún tipo de prevención. Por lo tanto, tenemos que actuar con lo que tenemos, no tenemos que sembrar el pánico, no es una situación, ¿no es cierto?, que hay que arrancar de la ciudad todavía, ni mucho menos, pero sí obligar, entre comillas, a la gente vulnerable que salga del sitio del suceso.